Guillermo de la Barreda, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo se encuentra, Guillermo? Pues aquí, esperando nuevas noticias. ¿Nuevas noticias o mejores? Porque No, noticias nuevas llegan todos no, los días. mejores llevamos muchos años sin que tengamos noticias, no solo que sean mejores, sino noticias reales. No propaganda diciendo que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Mira, revisando el otro día, cuando se volvió otra vez a criminalizar, por llamarlo de alguna forma muy suave, a los pacientes y a las familiares de los pacientes, esos 600 pacientes que están en los hospitales, cuando la verdadera razón por la que están en los hospitales es porque el gobierno de Canarias o los gobiernos de Canarias a nivel de cabildos, etcétera, que son los responsables de la asistencia sociosanitaria, no han hecho absolutamente casi nada. Llevan años sin hacer prácticamente nada. Hace 10 años, Paulino Rivero, siendo presidente del gobierno de Canarias, cometió la misma torpeza de ahora, volviendo a criminalizar las familias de 400 pacientes que estaban en los hospitales. Al final tuvo que dar un poco marcha atrás y reconoció que sí, que no había instituciones, que había que hacer instituciones, tal. Eso fue hace 10 años. Teníamos 400. 10 años después tenemos 600 y no se ha hecho prácticamente nada. Pero lo que no se puede es criminalizar a los pacientes y a la familia de los pacientes. Porque son pacientes que requieren una serie de cuidados que las familias no se las pueden dar. Por muchas razones. Desde que no tienen viviendas adaptadas, por ejemplo, a que son personas que trabajan y no pueden dejar su trabajo, porque son los únicos ingresos que tienen en su familia. No, está claro, es evidente. Y al mismo tiempo, estamos en una comunidad autónoma que tiene de los mayores índices de pobreza de todas las comunidades autónomas y al mismo tiempo los sueldos más bajos de toda la comunidad autónoma. Con lo cual, no se pueden permitir el lujo de mantenerlos en una residencia privada o de contratar 4, 5, 6 personas para que lo estén cuidando durante todo el día. Y eso por la dejadez y la falta de voluntad de solucionar el problema. Porque saben dónde está el problema, saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Más claro ¿Sí? imposible, ¿No? Guillermo. Bueno, es que esa es la realidad, ahí están. Cada vez se suman más, cada vez esa cifra de personas hospitalizadas con el alta hospitalaria, hay que decirlo, pero que están ahí ocupando una cama, es porque no tienen un centro sociosanitario al que ser derivado. Pero no solo la necesidad de centros sociosanitarios, o sea, de hospitales. No, la asistencia sociosanitaria tiene varios nichos de trabajo. Están los hospitales, están las residencias asistidas para aquellas personas que requieren cuidados mínimos, pero que no pueden estar en sus casas. Están los centros de día, donde el familiar lleva a su familiar cuando se va a trabajar y lo recoge cuando viene de trabajar. Y está la asistencia domiciliaria, que prácticamente está desestructurada. Y que se piensa privatizar. No, se piensa privatizar todo. Se piensa privatizar todo. Y cuando analizas los presupuestos de Canarias de ahora, te das cuenta la desvergüenza de decir que se han aumentado no sé cuánto y no sé qué. Pero empiezas a leer y te encuentras cosas curiosas, como que, mejora del Hospital del Norte y del Sur. Pero señores, ustedes llevan con el Hospital del Sur más de 20 años y no es un hospital todavía. ¿Qué me van a contar? ¿Qué mejora? No lo llaman Hospital del Sur. Hospital del Norte, si no existe Hospital del Norte. En el norte lo que existe
es un centro sociosanitario, que es hospital, que es del Cabildo de Tenerife, y un CAE, o sea, un centro de especialidades, donde se hacen algún tipo de intervenciones de cirugía mayor ambulatoria, pero no tiene urgencia. Las urgencias que tienen son comparables con las urgencias que puede haber en Los Gladiolos o que puede haber en San Benito, etcétera. Son urgencias que no resuelven los problemas, sino los problemas mínimos. No son urgencias hospitalarias. Ustedes llegan al Hospital del Norte con una apendicitis y son derivados. Y son derivados. A Usted llega al Hospital del Norte con un infarto y son derivados. Usted llega al Hospital del Norte con una fractura y son derivados. Eso son urgencias hospitalarias. ¿Se puede llamar hospital a eso? Y siguen mintiendo. Y no se ponen colorados ni nada, les da lo mismo. Está claro que el relato de las instituciones, de los que están al frente, es tan diferente de lo que demanda el común de los mortales, la gente de a pie. A veces no tiene nada que ver. Guillermo, hablando de urgencias, ¿qué opina usted de la destitución del gerente de urgencias de LUC por tercera vez? Porque el que sea destituido es normal, pero por tercera vez. Vamos a ver. Bueno, de entrada de lo que se habla es de la mala gestión. Porque el destituir al jefe del servicio 3 veces es de muy mala gestión. Se habla también de un nombramiento irregular. El propio Servicio Canario de Salud tiene una normativa desde hace muchos años en la cual para desempeñar una plaza de jefe de servicio tiene que pasar un concurso público, no se pueden dar a dedo. Pero en este caso, yo no voy a valorar si este señor es bueno o es malo. Es que sea bueno o sea malo, es como si dijéramos el que va a pagar los platos rotos de la ineficiencia de la consejería y del gobierno. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de las urgencias del hospital? 1, falta de infraestructura. No tiene infraestructura, son muy pequeñas para el nivel de población que tiene que tener. Falta de personal, sueldos bajos, no contratos fijos, una sobrecarga terrible, turnos de 12 horas y más muchas veces. Un señor que coge un servicio, le tienen que dar herramientas para solucionar el problema. Pero si no le dan cama, no le dan personal, etcétera, 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 ¿qué quiere que haga? Pero él es el responsable. Pero es que las urgencias del hospital están en los pasillos desde el año 2006 y tenemos documentación gráfica que lo demuestra. 2006. 18 años después, no se ha solucionado el problema. Es más, se ha agravado. Porque antes, por lo menos, estaban en cama. Ahora están sentados en sillas. Incluso con o en las camillas de las ambulancias que los han traído. Lo que crea otro problema, las ambulancias y a las personas que están esperando por una ambulancia. Pero es que además las soluciones que han puesto son de risa. Hace un mes, 2 meses, 3 meses se vanagloriaban de que habían puesto una pérgola por fuera para la incidencia climatológica en los que estaban esperando para entrar en urgencias familiares, etcétera, etcétera, porque ya ni pueden esperar dentro. Pero no solo eso, es que la solución no es como, por ejemplo, en la Candelaria, que están haciendo unas nuevas instalaciones y nada. No, la solución es coger el área de asistencia psiquiátrica de urgencia y deja de ser área de asistencia psiquiátrica, teniendo en cuenta que son pacientes por una patología muy especial, y la transforman en sitio en almacén de personas. Pero es que no solo eso. Como la UBI está al lado y tiene una sala de espera para los familiares de esos enfermos que están en muy malas condiciones,
ya esa sala de espera desaparece porque ahí hay que meter gente, hay que meter enfermos ahí. Entonces, ¿cómo pretenden ellos que se lleve una nueva asistencia si partimos de la base de que no tenemos la situación idónea en cuanto a personal, en cuanto a superficie de atención, en camas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo más sencillo? Pues seguir como estamos. Y simplemente, no, el responsable del jefe de urgencia hay que echarlo. Que usted mismo lo nombró a dedo. Uh-huh. ¿Me entiende? O sea, pero es que eso parte ya de lo que te comenté antes, un déficit de gestión general. Vamos a ver, con todos mis respetos, se nombra un gerente en el hospital universitario que su currículum se basa en haber trabajado durante muchos años en trabajadores portuarios. Ah, qué bien. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pero es que si eso es aquí, en Lanzarote, la dirección de área, que la dirección de área es la que coordina toda la asistencia de salud y de sanidad en una isla, la dirección de área se le dio a una persona que en su currículum, su único valor era especialista en organizaciones de eventos y en esto que se llama oficinas de turismo. Pero es que es más todavía. En La Palma se nombra una administrativa directora de área. Entonces, ¿eso qué significa? Es que son tan, vamos a llamarlo, cenutrios, por llamarlo de alguna forma, que no se dan cuenta de que lo que hay que nombrar son gestores que tengan conocimiento. Con experiencia, claro, conocimiento y experiencia. Pero es que yo tengo una empresa que está en el caos, por decirlo de alguna forma, como el hospital universitario, y yo me busco al mejor gerente que tengan por ahí para que lo saque del atolladero. Pero ¿qué ocurre? Que si yo coloco a un señor que sabe de eso y que puede sacar a ese hospital a flote, van a ocurrir dos cosas. Primero, que no le consigo el puesto para el amigo. Segundo, más importante, ese señor, si sabe todo lo que necesita ese hospital, como lo sabemos todos desde hace más de 20 años. Y el gobierno no está dispuesto a dárselo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un hombre de paz ahí, que reciba las tortas y reciba los tortazos, que cobre su buen sueldo, y encima saca un decreto para que todos los gerentes de los hospitales se les asegure su sueldo y se les asegure un sueldo superior y no sé cuántas cosas más. ¿Eso es gestión? Vamos, el tonto útil de la política. Exactamente. ¿Eso es gestión? No. Eso es falta de voluntad política para solucionar un problema que está definido y que tiene unas causas que están definidas. Y no las quieren afrontar. Esa es la historia, no hay otra. Lo demás son parvullas. Lo demás es, ahora receta deportiva. Pues señores, receta deportiva. Ahora no, vamos a hacer un circuito del motor con 70 millones o 40 millones tal y cual. Pero señor, tiene usted un déficit de camas de sociosanitaria y de asistencia sociosanitaria. Un circuito del motor se hace en la mayor parte de los países, se le ceden los terrenos a una empresa privada, esa empresa privada tiene una concesión durante 30 o 40 años para llevar la gestión de eso y sus ganancias y sus cosas, esa empresa privada hace el circuito y a los 30 o 40 años vuelve de nuevo a la institución pública. Eso fue como trataron de hacerlo hace más de 15 o 20 años. Pero ninguna empresa privada consideró que un circuito ahí era una cosa que podía producir dinero y tal y cual. Y aquí te venden que vamos a hacer un circuito, incluso hay alguna información que salió en la prensa diciendo que se trataría de traer aquí a la Fórmula 1. Y la gente se lo traga. Y la gente se lo traga. En fin, otra cuestión que le quiero plantear y me dice usted qué relación
puede tener. Evidentemente, empiezo por decir que cualquier tipo de agresión es condenable, no está permitido. Hace unos días vimos en Valencia como parte del pueblo increpaba, tiraba barro a los representantes políticos, haciéndoles a ellos responsables del maltrato sufrido durante la gestión. Hoy leemos en todos los periódicos, bueno, desde ayer por la tarde en casi toda la prensa, Canarias registra 459 agresiones a profesionales sanitarios este año, un poco más que el año pasado. Reitero que las agresiones siempre condenables, la violencia no lleva a ningún sitio, pero tiene relación. Guillermo, le pregunto, ¿acaso los pacientes no están siendo agredidos también por la consejería en esas innumerables listas de espera, en el trato recibido? Evidentemente la atención primaria pues no tiene culpa de nada, pues son los primeros en llegar y están como están. Pero ¿qué lectura saca usted de esto? Yo saco una lectura muy simple. Tú fíjate que junto con esa información que ha salido otra información. Durante la pandemia del COVID, la Comunidad Canaria fue la que menos fallecimientos tuvo. Ajá, es cierto, sí, también se leyó. ¿Y quién fue el responsable de que tuvieran los mínimos fallecimientos? Hombre, el personal sanitario. Murieron sanitarios por atender a otra gente. ¿Qué pasó? ¿Por qué las instituciones privadas a nivel nacional y en todos sitios no aceptaban a los enfermos de COVID? Por una razón muy sencilla. Porque las que tenían seguros privados, algunas los podían aceptar, pero tampoco decían que eso era cuestión del gobierno porque era una pandemia. El gobierno tiene responsabilidades en cuanto al tema de salud pública, pero no de asistencia y de asistencia sanitaria, por supuesto. Pero para un concierto se concierta asistencia sanitaria. A ninguna clínica privada se le pidió que hiciera test de salud y no sé cuánto. Eso lo hacía el gobierno. ¿Y quiénes fueron los que dieron la cara? ¿Dónde están todas aquellas personas que salían a los balcones a cantar, que salían a los balcones a aplaudir? Ahora resulta que la verdad es la siguiente. La ineficacia de un gobierno deja la responsabilidad en los sanitarios para que reciban ellos las tortas. Y los verdaderos responsables se lavan las manos. Esa es la verdad, no hay otra. ¿O es que se creen que los sanitarios son una mafia de delincuentes? ¿Qué culpa tiene un sanitario que incluso tiene que trabajar más de 12 horas seguidas al día? Cosa que el paciente no lo aceptaría en su propia empresa, que tiene que trabajar más de 11 días al día con falta de material, con falta de personal, teniendo que atender 30, 40 pacientes, cuando teóricamente no debía atender más de 10, 12, 15 pacientes. ¿Qué culpa tiene ese de que usted esté esperando a que lo reciban? ¿Qué culpa tiene ese señor a que usted lleve a un servicio de urgencia de atención primaria y le digan que no le pueden hacer nada? Tiene la honradez de decirle que no le puede hacer nada porque no tiene medios. Pero vivimos una sociedad que se basa en una información falsa, en una información manipulada, en una información de mentira por los poderosos. Fíjate tú lo que hay ahora, esta campaña que se está haciendo a nivel nacional y sobre todo de cerrar todas sus cuentas con X. Sí. Y mucho han tardado, ¿eh? ¿Por qué? Porque están manipulando la información. Mira, la información siempre debe buscar la verdad y la realidad. Y la información, aquí, en Canarias, en cuanto a la sanidad, no busca la realidad y no busca la verdad. Son todo promesas, incumplidas siempre. Mira, otro ejemplo. Hace más de 4 años, un señor que estaba en aquel momento de director del Servicio Canario de Salud,
cuando ya se presentó el gran problema que se estaba viendo que seguía para adelante sin solucionar en el Hospital Universitario de Canarias, aquel señor que hoy en día está imputado por otras cosas, cogió y para callar las bocas y para dejar contento a todo el mundo dice, no se preocupen, pues vamos a hacer en el Hospital Universitario de Canarias, vamos a hacer un nuevo edificio materno-infantil. Cuando la propia gerente, que sí era profesional en aquel momento del hospital, la Junta Técnica del hospital, lo que le decía al Servicio Canario de Salud es que lo que tenía es que ampliar y actualizar el nuevo hospital. Entonces lanzó, no, yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque el verdadero problema no es precisamente la asistencia materno-infantil en este momento. Hay problemas, por supuesto. Claro, pero sí. había que hacer algo. Pero había que hacer algo. Pero se ha hecho. No existe. Aquel proyecto no existe. No se ha hecho. ¿Qué es eso? Una información falsa, una información manipulada, es una mentira. Mira, yo no sé si tú has leído alguno de los libros de Harari. Pues ha sacado un último libro que se llama Nexo, que yo creo que lo debería leer mucha gente. Es un libro. Me lo apunto. Me lo apunto. Nexo de Harari, Ajá. Donde habla de la manipulación que estamos sufriendo en este momento con la información. Guillermo, nos quedamos sin tiempo. Me quedo con ese título, Nexo de Harari, y este último apunto que acaba de decir, la manipulación que estamos sufriendo con la desinformación, que es lo que les interesa mucho. Guillermo de la Barrera, muchísimos temas por tratar, le volveré a llamar. Vale, el sonido tiene que estar de actualidad. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, gracias. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.